Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Noticia de impacto, definitivamente la noticia que va a retumbar, y más por las declaraciones que hace esta persona muy conocida en Panamá, Guillermo Ferrufino. Y ahora vamos a pasar de esto a esto. Mira qué espectacular me queda, y me doy la vuelta y como puedes ver me queda increíble, simplemente genial. Y ahora vamos a pasar de esto a esto, y mira qué bien me queda, espectacular, con el mejor jugador de la historia de todos los tiempos, YouKnow. Puedes conseguirlas más baratas, claro que sí, pero si quieres la mejor calidad y los mejores descuentos, tanto para compras en el extranjero como en mi propia tienda, aquí te estoy dejando mi línea oficial para que consigas estas camisetas a los mejores precios. ¿Sí o no, Leo? YouKnow. Él, junto a su familia, ¿verdad? Porque aquí sale su hijo, se entrega ante las autoridades personalmente. Guillermo Ferrufino, ex ministro de Desarrollo Social. ¿Qué tal si te digo? El legendario, ¿qué tal si te digo? Se entregó, informó la noche de este lunes. Hoy, proteger y servir. Ferrufino fue condenado por corrupción de servidores públicos 4 años de prisión y por enriquecimiento injustificado 6 años de prisión. Condenas que fueron unificadas. No compareció a las últimas audiencias y sus abogados decían desconocer su paradero. Desde la cuenta de X, Ferrufino se informó que a partir de la fecha esta sería administrada por su hijo, y se compartió un video del exfuncionario despidiéndose de su familia y dirigiéndose personalmente a la DIJ. Vamos a escuchar a Guillermo Ferrufino en sus últimas palabras antes de entregarse. Para mí lo más duro, lo más difícil que he tenido que hacer esta mañana es una maleta, no por un viaje, no por un viaje de negocio, un viaje de paseo. Su mamá, su esposa, sus familiares, sus hermanos quizás. Sino para hacer una maleta para ir de nuevo a enfrentar una injusticia, ir de nuevo a una cárcel, gracias a una de las personas más despreciables, enfermo de esta vida, que se llama Juan Carlos Varela. Confirmado, lo dice el presidente de la República, José Raúl Mulino, lo dice Ricardo Martinelli, lo ha dicho Mayer Mizrachi, lo dice ahora Guillermo Ferrufino, también lo dijo Zulay Rodríguez en su momento, uno de los hombres más enfermos de este país. Y qué malo que sea un presidente. Está escondido en la cueva de ladrones, que él le dijo cueva de ladrones. Increíble. Que nos metió en semejante problema gracias a todos esos casos que nos inventaron. Casos que le inventaron. Hoy, ya aquí a punto de llegar a la DIJ a entregarme junto a mi hijo, que me está acompañando, que es mi mejor amigo. Nuevamente, después de 10 años, 11 años, dando la cara como siempre le ha dado. Ahí está el hijo de Guillermo Ferrufino, acompañando a su papá. Cómo me gustaría a mí ver a los hijos de mi país en Panamá acompañar a su padre por la razón que sea, nunca abandonarlo. Pero también eso es responsabilidad de los padres. Uno como padre es consciente de que si no siembra, no cosecha. Obviamente, Guillermo Ferrufino sembró mucho amor en su hijo y aquí se lo está devolviendo. Esto no me queda la menor duda, porque ¿cuántos papás pueden darse golpe de pecho hoy en día? Mi hijo, mi hija, y ni siquiera los han reconocido. Cobardes, poco hombres, sinvergüenza, descarados. ¿Cuántos hay? Sé que me salió un poco del tema, pero esto yo lo aplaudo. Yo lo aplaudo. Yo aplaudo primero al Ferrufino papá, porque sembró, y te lo digo yo que soy papá. Yo que soy papá. Porque uno como padre tiene que sembrar. Y cuando siembra, cosecha. Si siembras vientos, cosecharás tempestades. Si siembras una semilla,
y la cuidas, porque no es solamente sembrarla y dejarla ahí tirada, como han hecho muchos, que depositan su semilla por todos lados. También hay que cultivarla todos los días, agua, sol, abono, que si vienen los bichitos, los insectos, las bacterias, los hongos, la cochinilla. Eso lo que hizo Ferrufino, y ahí se ve el ejemplo, el hijo con él. Esto demuestra que más allá del funcionario, yo nunca critico la vida personal de ningún funcionario. Pero esto demuestra que como papá, un excelente hombre, indudablemente. Y ahí vimos a su mamá. ¿Qué puedo decir yo de una madre? Que no sepas tú. Madre solo hay una. ¿Quién más sufre que una madre por esto? Nadie más. Nosotros somos unos malagradecidos los hijos. Ahí me incluyo. No estoy diciendo que sea un mal hijo, pero en algún momento fallamos con una grosería, con un maltrato. Pedirle perdón a Dios por esas cosas, ¿verdad? Porque la que más sufre es nuestra madre, por las estupideces que hacemos nosotros. No estoy diciendo que Ferrufino habrá hecho estupideces. Probablemente habrá cometido errores como todos, pero yo no soy quien para juzgarlo a él ni a nadie. Eso sí, como funcionario público ha sido señalado y ha sido perseguido. Como explica él, y como muchos lo tienen claro, fue una persecución política indiscutiblemente. Pero ya le tocará a la justicia defenderlo. Y escuchamos aquí. Nunca me escondí, siempre dimos las pruebas, los casos son amañados. Yo tengo toda la esperanza de que las cosas cambien definitivamente. Esperemos que así sea. Y pela el ojo, Varela. Oye, Ojalá no te toque a ti llegar a donde yo estoy, porque la vas a vivir. porque la vas a vivir. Viví, me metiste 2 años preso, voy de nuevo. Y yo tengo la esperanza de que aunque la justicia a veces se demora, Y justicia tardía no es justicia, ya lo dijo Martinelli y lo dijo Mulino. sea lenta, pero es justa. Increíble. Porque lo que no es justo es que la manipulen como lo hacían No. años atrás. Eso es indudable. Eso no le cabe duda a nadie. Como una justicia que se puede torcer, que se puede retorcer. Pero bueno, qué bueno que se entrega, qué valiente, qué hombre dando la cara como un varón, poniendo el ejemplo. Qué bueno que se entrega Ferrufino y con esto demuestra indiscutiblemente que el que no la debe, no la teme. Aquí vemos el momento, cómo él se entrega allí con su bolsa. Seguramente allá le van a quitar todo, va a quedar con no sé qué, no sé qué harán. Pero ahí va, de frente y sin miedo, para adelante. Todo fue armado, según dice Ferrufino, y ya le tocará a sus abogados demostrarlo. Él va tranquilo. La verdad merece ser contada para que nunca más en este país familias sean destruidas y nadie más tenga que enterrar a un ser querido por una pelea desmedida de 2 hombres con poder. Guillermo Ferrufino. Fuerte. Y esto continuará, por supuesto que sí. Habrá 3 Doritos, 4 Doritos, 5 Doritos, dándole cuña gratis, ¿verdad? Y no me pagan nada. Pero bueno, aquí en tu canal Juno le vamos a dar seguimiento a esta noticia indiscutiblemente. Juno, bra.